Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 30 de septiembre de 2020, gracias. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, el agradecimiento oportuno por acompañarnos desde muy temprano con nuestros noticieros, que están desde luego dispuestos a llevarles como siempre la información a primera mano. A continuación, vamos a Diálogo con Ernesto López. En una hora y media vamos a conocer desde luego la perspectiva y la visión que tienen nuevos elementos que están dentro de la palestra política partidaria. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a Daniela Genovés, candidata a diputada por el FMLN para el departamento de San Salvador. Bienvenida, Daniela, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por invitarnos. Un saludo a toda la audiencia que tenés y a la gente que está pendiente en las redes sociales también. Un saludo y aquí estamos para poder conversar de los temas de coyuntura. Gracias, en efecto, voy a pedirle a nuestro productor que nos regale un poquito de retorno también acá en el foro. Vamos a saludar a Astrid Mireya Monterrosa, también candidata a diputada por Cambio Democrático por el Departamento de la Libertad. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias también por permitirle a la población este tipo de herramientas para que ellos puedan tomar mejores decisiones en los próximos comicios. Bueno, qué bueno. Y Claudia Ortiz, que desde luego también ha estado en el pasado aportando con sus análisis en temas importantes del país y ahora sí también corriendo con una candidatura a diputada por el partido Vamos por el departamento de San Salvador. Bienvenida, Claudia, nuevamente ya con esta nueva investidura con la que estás presentándote esta mañana. Bienvenida. Buenos días, Ernesto. Buenos días a las personas que nos sintonizan tempranito en esta mañana. Gracias por acompañarnos y va a ser un honor poder compartir este panel con dos mujeres también que están incursionando en política. Así es, en efecto, los días miércoles hemos hecho una excepción en cuanto a la agenda tradicional de trabajo que venimos desarrollando con los temas, porque queremos de alguna manera presentarle al país los diferentes y nuevos rostros que se están presentando dentro de la actividad política partidaria. Y aquí está pasando precisamente varios y todos los partidos políticos que están ya legalmente inscritos. Estamos hablando de casi 10 partidos políticos. Bueno, al final de cuentas comenzamos preguntándoles, bueno, cómo ustedes examinan el país, cuáles son los elementos que como candidatos les preocupa y que de alguna manera representan como el gran desafío o reto a desarrollar una vez si resultan electas el mes de febrero próximo, que es el mes de las elecciones. Comienzo contigo, Daniela. Bueno, yo creo que es importante en este periodo que nosotros logremos garantizar un equilibrio y para eso necesitamos tener la máxima representación de sectores históricamente excluidos como son el sector de la mujer, la juventud. Dentro de la Asamblea Legislativa necesitamos una Asamblea Legislativa que represente los intereses de esos sectores excluidos de las clases más desposeídas. Y para eso nosotros necesitamos que la Asamblea Legislativa garantice ese equilibrio de poderes en un Estado constitucional y democrático de derecho, porque hemos visto que ha habido una tendencia a configurarse cierto totalitarismo en este país y eso me parece muy grave. Es necesario que nosotros tomemos conciencia de eso y que el pueblo salvadoreño también tenga esa claridad de que es necesario que nosotros pongamos esos frenos y contrapesos dentro de los poderes del Estado. Interesante, vamos a ver qué piensa Mireya. Bueno, es importante el que renovemos la asamblea. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos una asamblea que legisle transparentemente, cosa que no hemos tenido en todos estos años. Por más de 20 años no hemos tenido una asamblea que legisle para la población, que en verdad nos brinde ese confort a la población de saber que en verdad están velando por nuestros derechos y por nuestros beneficios como salvadoreños. Por eso es muy importante la renovación de la asamblea. Y da lástima el ver que todavía hay diputados que ya van por cuarto, quinto periodo y todavía piensan que pueden ser parte de esta renovación. Ok, ves desde ese ángulo tú el tema de desafío que hay. Vamos a ver el caso tuyo, Claudia.
Considero que la Asamblea Legislativa es un órgano de Estado sumamente importante porque tiene el poder de decir qué es lo que debemos hacer los ciudadanos y los funcionarios públicos, y debe estar en función de las necesidades de la población. Creo que en primer lugar el tema más importante es el agua, el tema más importante es el ambiental, lo que sostiene la vida, y tenemos muchas colonias en San Salvador, por ejemplo, en Ilopango, la San Bartolo, la Cima, que tienen semanas, meses sin agua y que ya llevar la pipa es lo más normal cuando el agua debería salir del chorro, no deberíamos estarla comprando. Luego creo que es el tema económico. Estamos frente a una de las crisis económicas más importantes que vamos a poder ver en los últimos, qué sé yo, 100 años quizás a nivel mundial. Necesitamos como país soluciones para iniciar una reactivación económica, un crecimiento económico con inclusión, con sostenibilidad ambiental y que privilegie sobre todo a los sectores más excluidos, la economía informal, que es donde descansa toda la productividad del país. Y necesitamos soluciones para ese sector, para las micro, para las pequeñas empresas. Se necesitan acuerdos de país para lograr eso. Finalmente, creo que como base de todo esto, para poder cubrir estas necesidades importantes, necesitamos trabajar por un Estado de Derecho, por combatir la corrupción y la impunidad sobre todo. Necesitamos trabajar desde la Asamblea Legislativa por una justicia independiente, por un fiscal general de la República finalmente independiente y no que le sirva de tapadera de corrupción a cada gobierno de turno. Ok, hay varios elementos que recojo de la primera intervención que ustedes están haciendo, sobre todo el caso Daniela dice, bueno, lo que buscamos es fortalecer los pesos contrapesos que debe de tener una democracia y particularmente teniendo en consideración que lo que podríamos estar experimentando hoy en día sería autoritarismo. ¿Tú estás de acuerdo en esto, Astrid Mireya? De parte de la Asamblea, sí. De parte de la Asamblea, ellos solo responden a sus mismos partidos políticos y tenemos el ejemplo hasta hoy, cómo han visto entorpecer el trabajo del mismo gobierno central, el cual no logran un consenso, a pesar que la misma no han logrado hacer un consenso, por lo cual sabemos que la Asamblea actual sí responde a sus mismos partidos e intereses partidarios. No siguen velando por los salvadoreños, obviamente es autoritarismo, porque lastimosamente ahorita no tenemos una Asamblea Legislativa representante del pueblo, y entre ellos hacen sus negociaciones oscuras. Tenemos decisiones que han tomado a medianoche, sabiendo que la población a esa hora está durmiendo en su mayoría, porque le toca ir a trabajar al día siguiente. Entonces, obviamente sí tenemos una asamblea autoritarista. Ok, por alusión y por reacción, Daniela, ¿qué piensas? Bueno, no estoy de acuerdo con eso porque hemos visto en el marco de la pandemia principalmente cómo es que se ha tratado de regular esta cuestión. El presidente ha vetado todos los decretos que iban en camino a, por ejemplo, el tema de la reapertura económica. Y eso lo hizo por el único fin de no rendir cuentas a la Asamblea Legislativa y a la población en general. Lo que hemos visto es que ha habido un manejo corrupto de los fondos destinados para la atención de la pandemia por COVID-19. Hemos visto muchos funcionarios que se han lucrado de fondos públicos y en ese caso a mí me parece sumamente preocupante porque no podemos dejarle a un ejecutivo que está manifestándose de esa manera, no podemos dejarle el poder absoluto. ¿Qué piensas tú al respecto, Claudia, de ese tema que sin duda alguna puede verse desde dos ángulos como lo han planteado tus compañeras de mesa? Una de ellas es que es el gobierno el que está de alguna manera estimulando lo que podría ser este tipo de manifestación, pero también ella sostiene de que es la Asamblea Legislativa la que de alguna manera lo está haciendo con sus actuaciones legislativas. ¿Cuál es el elemento clave y que también entra a este debate desde tu perspectiva? Cuéntanos un poco. Es un asunto confuso y complicado, ¿verdad? ¿Y a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Desde el análisis del partido Vamos han habido fallas serias en el manejo de la crisis, en el manejo de la pandemia, en el manejo de los fondos, en la forma en la que se han asignado la financiación para atender la emergencia de ambos lados, y esa es la verdad.
tanto el Ejecutivo ha tenido, y bueno, en el caso de la compañera del CD, pues hay un representante del CD en la Asamblea Legislativa también, no sé si se refería a él, ¿verdad? Pero en esto de los madrugones, donde también ha participado el CD. Pero creo que la Asamblea Legislativa ha fallado en el sentido que no ha tenido la capacidad muchas veces de poner sobre la mesa soluciones viables, soluciones realistas. El caso del decreto 661. Si bien es un decreto que ha sido muy importante para poder regular la reapertura económica y que no se logró con éxito, por culpa del presidente sin duda, en gran parte, pero también la Asamblea Legislativa no tuvo la capacidad de ir más allá para regular una reapertura económica que realmente diera márgenes de maniobra para ir monitoreando la emergencia. Necesitábamos tomar decisiones en un momento como este con base en datos científicos. Claro que los datos científicos los tenía a disposición el Ministerio de Salud y los tenía a disposición el Ejecutivo, pero la Asamblea con su poder de legislar podría haber obligado a entregar de manera más transparente esos datos para manejar la emergencia. Ahora estamos a la buena de Dios con eso. Por su parte, el presidente de la República y el Ejecutivo en general también no se ha visto una voluntad realmente de entrar en entendimiento. Y recordemos que es una de las obligaciones constitucionales que tiene el presidente de la República, el poder manejar y poder propiciar la paz social, la armonía. Creo que la población está cansada de que en este momento preelectoral los partidos tradicionales representados en la Asamblea Legislativa y el partido de gobierno se mantengan en una disputa permanente. Muchas veces son disputas artificiales, creadas a manera de poder desgastar al adversario. Aquí no se debe tratar de quién desgasta a quién, de quién le quita poder a quién, de quién le quita votos a quién. Y en medio está el pueblo esperando soluciones. No vemos soluciones de parte del presidente de la República, del Ejecutivo. Tenemos ya más de un año y no contamos con un plan de desarrollo para el quinquenio. Y por parte de la Asamblea Legislativa aún no han sido capaces los partidos políticos, incluyendo los aquí representados con mis compañeras, de sanear sus vicios de corrupción. Entonces no tenemos tampoco la fortaleza y la legitimidad moral para poder señalar vicios de corrupción sin que hayan otros 4 dedos que les estén señalando a ellos. Entonces, es importante que haya una renovación sin duda en la Asamblea Legislativa, que haya una renovación en los partidos políticos, y es decir que desde el punto de vista del Partido Vamos, el Partido Vamos no anda buscando la renovación, somos la renovación. Ok, son renovación y esa renovación implica cambios. A ver, no sé si por alusión quieren complementar un poco el evento. A ver, mire, dime. La compañera mencionaba al diputado Juan José Martel, al que tenemos por Cambio Democrático. Juan José Martel siempre ha estado apegado al humanismo y siempre ha sido velador por los intereses de la misma población, y lo hemos visto reflejado tanto en aceptación en redes sociales como en aceptación que ha tenido en cada participación que ha tenido en la Asamblea Legislativa, por lo cual eso es algo que no podemos ver en los demás candidatos, en los demás diputados actualmente de otros partidos, cuando Juan José Martel ha tenido una aceptación mucho mayor a nivel nacional. Sabemos nosotros que Juan José Martel es el quinto diputado más conocido y mayor aceptado a nivel nacional en la Asamblea Legislativa. Otra parte más, Cambio Democrático jamás ha sido viciado en corrupción, jamás ha sido mezclado en actos ilícitos o actos de corrupción. En ese aspecto, Cambio Democrático siempre hemos sido el partido más transparente que ha habido, hemos sido siempre la mejor opción para las personas. Somos de una ideología izquierda, es cierto, pero somos un socialdemócrata. Nuestros mismos estatutos lo dicen, nuestra misma promulgación, nuestros mismos simpatizantes y militantes de Cambio Democrático lo han demostrado, que siempre hemos sido socialdemócrata apegado a los intereses de la mayoría de la población y no a un grupo. Ok, no sé si quiere Quizás el Cambio Democrático, donde veíamos un Héctor Silva o un Héctor Dada, ¿verdad? Ese Cambio Democrático creo que es el que anhela mucha población de una izquierda moderada, de una izquierda intelectual, y que ahora no están viendo. Y si recordamos, tenemos el caso de Douglas Avilés, que sí fue señalado por corrupción y que me parece que también va de candidato en este momento. Douglas Avilés, bueno, usted es abogada, creo, usted sabrá que cuando usted no ha sido vencido en juicio, usted no puede decir que una persona es culpable. En este caso, Juan José Martel, a Douglas Avilés le han dado largas en sus audiencias, pero él tiene todo para demostrar que no ha cometido ese tipo de actos.
Entonces sería muy bueno que el partido que está llevando candidatos a elección popular tenga unos filtros suficientes para no incluir dentro de sus filas de candidaturas personas con señalamientos hasta que estos señalamientos sean realmente esclarecidos, porque necesitamos una asamblea legislativa con legitimidad, con solvencia moral para poder señalar los vicios que se den desde el Ejecutivo, no porque sea Nayib Bukele. Cualquier asamblea legislativa tiene constitucionalmente la función de poder equilibrar el poder, limitar el poder y garantizar los derechos fundamentales de la población. Y no podemos poner de candidatos a diputados a personas señaladas, aunque no hayan sido oídos y vencidos en juicio, pero hay un señalamiento que le resta a la persona y al partido solvencia moral para poder llevar a cabo una función pública de esta magnitud. A ver, Daniela, ¿cuál es el aporte que tú das a esta discusión que tienen tus colegas de mesa? Yo solo quiero plantear que el FMLN es la única opción de izquierda en este país. Nosotros hemos sido claros y siempre hemos defendido los intereses del pueblo. Nosotros estamos en un proceso en el FMLN que además yo misma interpuse una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral para que se me garantizaran mis derechos a participar en un espacio de elección popular. Entonces nosotros estamos en un proceso de transformación interna que es necesario y la nueva generación también está dando sus aportes a esa transformación. Nosotros creemos que desde una perspectiva de izquierda, desde una perspectiva de la defensa de los intereses de las clases más desposeídas, nosotros podemos tener una representación digna en la Asamblea Legislativa. Nos estamos transformando desde adentro, estamos dando señales claras de renovarnos y por esa razón es que nosotros estamos participando y la nueva generación también está tomando su rol muy activo dentro de este proceso. Tú eres abogada, tienes 28 años, ¿verdad, Daniela? Perdón que saque tu fecha, perdón. Soy licenciada en Ciencias Jurídicas. En Ciencias Jurídicas, perdón. Y perdón que saque tu fecha, pero estoy viendo en temas de currícula, viendo precisamente, hablando del tema de la renovación de lo que están haciendo los partidos políticos. ¿Te costó abrir esa brecha dentro de la estructura misma que tiene tu partido, me dices? Por supuesto, y yo decidí participar dentro del FMLN porque históricamente soy una mujer de izquierda, no puedo estar en un partido que no represente los intereses de las grandes mayorías y por esa razón yo participé en ese proceso. Actualmente eres concejala en la alcaldía de Santa Tecla, mire, ¿sí? Tienes una experiencia también ya en esa área, ¿no? Así es un periodo, pero ya he aprendido bastante. Ok, también. Bueno, Claudia, tú eres abogado y también has estado trabajando con organizaciones no gubernamentales en el área, en varias áreas del país. A ver, ¿cómo ustedes examinan el rol que está desempeñando la Asamblea Legislativa actualmente y los tres poderes de Estado? De alguna manera, en el análisis, cuando recogemos de conocedores en la materia, vemos que tenemos a un país altamente convulsionado, enfrentado, y ahora más que nunca también entra en juego y en papel el tema de la sociedad misma, una sociedad polarizada. A esto le voy a sumar un componente último, y es precisamente el pronunciamiento que están haciendo las alcaldías a raíz de la falta de dinero para poder sufragar gastos y poder pagar planillas, que es otro de los elementos claves que están dentro de la palestra. Vamos a ver, Claudia, comencemos contigo ahora sobre esta base. ¿Qué piensas al respecto sobre este elemento? En relación al tema del FODES, Ernesto, me parece que aquí hay un vicio que viene desde hace mucho tiempo y hay un vicio que está ahorita, una situación negativa que está ahorita. El vicio que viene desde hace mucho tiempo, que no es algo nuevo, es en la mayoría de alcaldías la necesidad o la mala práctica de ocupar el FODES para gasto corriente, para los gastos normales, pagar la planilla o pagar las deudas, ¿verdad? Porque el FODES no es para eso, el FODES es para el desarrollo local, es para invertir en infraestructura, en obras, en temas del comercio local, mercados, etcétera. Proyectos que realmente le van a dar un empujón importante a la economía local, por ejemplo. Y bueno, hoy día hemos tenido una pandemia, hemos tenido una emergencia, ha habido un hoyo negro donde se han ido todos los fondos públicos, ¿verdad? Y la deuda se ha incrementado exageradamente y resulta que de repente ya no hay dinero para traspasar el FODES a las alcaldías. La primera pregunta acá es ¿dónde está ese dinero? La segunda cuestión es que es obligación del ministro de Hacienda
Así como es obligación de cada uno de nosotros como ciudadanos de pagar impuestos, es obligación del ministro de Hacienda decir a dónde está y cómo administró ese dinero y por qué ya no se encuentra y por qué no se puede traspasar, o es una vendetta política. Es importante que se aclare, no porque es un favor que nos va a hacer, sino porque es su obligación. Y en tercer lugar, creo que es importante, cuando tú hablabas ya de esa relación de la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo. Y las relaciones interinstitucionales, ¿no? Los órganos de Estado están para limitarse mutuamente, para ponerse un freno cada uno, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces nuestra Constitución, así como otras constituciones de otros países, en un sistema republicano, que se le llama así cuando hay 3 poderes, por lo menos, que están dividiéndose las funciones, es importante que cada uno respete sus facultades. ¿Y a tu criterio hay respeto o no hay respeto actualmente en los 3 poderes, por los 3 poderes de Estado? Pues a mi criterio no hay respeto. Creo que la principal invasión de facultades es del Ejecutivo al Legislativo, porque el Ejecutivo ha recurrido muchas veces a crear normativa que solamente puede crear la Asamblea Legislativa. Ya sabemos que todo lo que dice la población, que son corruptos, que son ladrones, que son esto y lo otro, pero recordemos que nosotros mismos los hemos elegido, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy son los representantes de la población y necesitan, independientemente de su calidad moral, pues están ejerciendo ese rol. Lo que a mí me preocupa es que en esta confrontación permanente en la que estamos, donde parece que no hay salida, tenemos una crisis económica en puertas, tenemos una crisis de agua, puede venir otra emergencia, desastres naturales, y entonces vamos a seguir en esta confrontación que nos lleva a un punto muerto y que no hay gobernabilidad. Eso me preocupa profundamente, por eso creo que en el 2021, que cada vez está más cerca, necesitamos una Asamblea Legislativa equilibrada, así como dijo el 42-43% de la gente en la encuesta de la UFG, una Asamblea Legislativa equilibrada que no le dé demasiado poder a cada fracción, sino que se obliga a generar esos acuerdos de país que necesitamos urgentemente. Quiero decirles que, y hacer la aclaración pertinente, giramos invitación siempre a un representante, candidato o candidata del partido Nuevas Ideas, así como también del resto, pero vamos rotándolo por cuestiones de espacio para que vayan participando. Tenemos tiempo en el cronómetro de programa para poder conocer también la participación de ellas. Así es que, por esa razón, este es un universo democrático de participación en la cual pues, nos sentimos muy contentos de la participación de cada uno de ustedes acá como representante de cada partido. A ver, Mireya, ¿qué piensas tú de ese componente de, digamos, de confrontación, de falta de acuerdos y sobre todo también de enfrentamiento que existe hoy en día? Porque ese es uno de los elementos claves que determina hasta cierto punto el estado de ánimo de la población frente a la necesidad o de ir a votar o no votar, precisamente porque las cosas siguen iguales. ¿Qué piensa al respecto? Y también Daniela después tiene la palabra. La relación de los 3 órganos está completamente quebrada. Es una relación que no tiene nada de compatibilidad. Lastimosamente, la misma Asamblea Legislativa es quien elige a los magistrados y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer la nueva Asamblea Legislativa, el renovarla y elegir magistrados que en verdad velen por los intereses de la población y no intereses partidarios. Hoy por hoy, quienes tenemos en Asamblea lastimosamente son la mayoría los que eligen y son derecha e izquierda los que están eligiendo a los magistrados y solo ven los intereses propios partidarios, el ver que esas personas sean representativas de ellos y no de la población. Lastimosamente tampoco hemos logrado que el trabajo de la Asamblea en conjunto con el gobierno central sea el mejor para el país. Por indiferencias no han logrado hacer una concordancia en las decisiones en la toma de decisiones, también en la parte de la democracia. Creo que parte de la democracia es aprender a escuchar todas las propuestas de parte, sea contraria o sea no contraria, y el luego transformarla, unirla en algo magnífico para la población. Eso no lo hemos tenido hasta el día de ahora, esperando que la nueva Asamblea sí se logre trabajar con el gobierno central, logre trabajar con la sala y lograr ese clic para el país. ¿Qué tipo de oposición crees que debería de tener el gobierno entonces? Mireya.
Siempre debe de haber una oposición, por supuesto, porque si no dejaría de ser democracia en un país, si todo es amén, 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 no es así la cosa, pero sí se debe de lograr un consenso. O sea, sabemos que la oposición tiene que decir, miren, esto no está bien, pero podríamos lograr hacer esto, y créanme que logramos contemplar las dos propuestas. Lastimosamente no tenemos eso, sino que solo es el defender las ideas propias de cada uno y no lograr el consenso, la unión entre ambos, entre ambos órganos. Y eso es lo que no se ha logrado. ¿Es el caso de los partidos tradicionales Arena y FMLN? Es correcto, pero es parte de la misma mentalidad. Lastimosamente seguimos teniendo políticos que ya llevan 4, 5, 6 y van por el 6º periodo en la Asamblea Legislativa. Esa mentalidad no es nueva. Traemos gente que viene desde la guerra y no ha logrado cambiar ese chip, lastimosamente. Hay personas mayores que sí lograron hacer ese cambio, pero los que tenemos en la Asamblea no lo han logrado. Ok, vamos a ver, Daniela, ¿compartes tú esto desde el hecho de tener una oposición como oposición y no una oposición constructiva? ¿Cuál es tu criterio para responderle a Mireya? Bueno, yo estoy de acuerdo con una oposición propositiva. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas para ir mejorando el Estado constitucional de derecho, para profundizar la democracia en nuestro país, para combatir la corrupción y para garantizar un Estado transparente y además una administración transparente sobre los fondos públicos. Nosotros creemos firmemente en que es necesario hacerlo, y para eso nosotros estamos de acuerdo que la confrontación no abona al fortalecimiento institucional de nuestro país, y esos fines no se podrían cumplir si existe una constante confrontación entre los órganos del Estado. Nosotros creemos que es necesario dialogar, pero dialogar ¿con base a qué? Nosotros necesitamos que se ponga en el centro de la discusión los intereses de la gente, porque si no vamos a resolver las necesidades reales de la gente, entonces ¿de qué estamos hablando? El presidente tiene una agenda en este momento de fortalecer a los militares, por ejemplo, tiene una alianza clara con los militares. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros? Hemos visto un total, digamos, una necesidad de no recordar nuestra memoria histórica. Y con eso lo que hemos visto, por ejemplo, con el actual nombramiento de la embajadora de El Salvador en Washington, una señora que ha defendido a un genocida en este país. Y en ese caso, ¿qué estamos haciendo? Esos son los intereses, esa es la agenda del gobierno, borrar y dejar fuera de la agenda de país a los intereses de la gente. Eso es lo que está haciendo el gobierno en este momento. De esa discusión estamos hablando. Nosotros no vamos a estar a favor de negociar nunca con base a esos intereses, que lo único que pretende el presidente es favorecer a su grupo económico que está representando. Ok, a ver, Claudia, ¿qué piensas tú de eso? Hay unos elementos bien importantes que se han logrado introducir al debate. Me gustaría ver desde tu perspectiva cómo interpretas el tema. Estos temas que tienen que ver precisamente con el rol que debe de jugar una oposición en un contexto como el que tiene el país, y por otro lado componentes de, digamos, como los que mencionaba Daniela, que tienen que ver con el fortalecimiento de la Fuerza Armada, como ella lo plantea. Pero antes me están pidiendo una pausa, me voy a ir a ella y regreso contigo, y les agradezco también a todos nuestros amigos televidentes por el aporte importante que están dando en sus comentarios. Qué bueno, me encanta que participen. Recuerden, aporten, pregunten, cuestionen, siempre y cuando lo hagan con respeto, ¿verdad? Sin difamar, sin estar generando situaciones incómodas. Así es que desde ya, bienvenidos los comentarios. Vamos a la pausa. Son las 6:59. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de miércoles. Con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este día miércoles de análisis político en la voz de nueva generación de candidatos que buscan desde luego o aspiran a una
diputación para los próximos comicios programados para el mes de febrero. Con nosotros Daniela Genovés, candidata a diputada del FMLN por San Salvador, Astrid Mireya Monterrosa por Cambio Democrático por la Libertad y Claudia Ortiz por el partido Vamos por el departamento de San Salvador. Me quedé contigo, Claudia, para poder un poco poner en contexto estos dos elementos que introducían tus colegas de mesa con relación a el tema de la oposición o el rol opositor que debe de tener una asamblea legislativa, donde entre más en consonancia aquellos elementos que van en beneficio colectivo y no partidarios, como en algún momento lo estaba planteando Mireya en su intervención. ¿Cuál es tu lectura? Tienen la palabra los tres, por cierto. Es importante el rol de la oposición, pero no cualquier oposición, como lo he venido diciendo, una oposición que permita gobernar en el marco de la ley. Y esto tiene dos partes, ¿verdad? Que la oposición no se oponga por oponerse o por desgastar a cualquier cosa, ante cualquier situación del gobierno. También el gobierno debe comprometerse a actuar en el marco de la ley, a no invadir funciones, a no irrespetar la legislación, y esto es importante tenerlo claro. Creo que también esta nueva generación de políticos y de mujeres políticas que estamos entrando, necesitamos tener claro una cosa, y es que hay temas partidarios, hay temas donde nos vamos a dar de alma, hay temas donde va a haber debate muy intenso y muy complicado, pero también hay temas de país, hay momentos para hacer política de Estado, porque el país lo necesita urgentemente. Yo quiero proponer 5 pactos que necesitamos como país. Necesitamos un pacto por el agua. Le hacemos así a la planta de las pavas. La planta de las pavas está, mírame, no me toques. Cualquier crisis, se termina el servicio de agua aquí en el Gran San Salvador y los lugares que abastece esta planta. Necesitamos una forma de financiar y de transparentar cómo se rehabilita esta infraestructura tan estratégica para el país. Necesitamos un pacto por la educación. Tal vez las colegas no son madres, pero pueden ver también en su alrededor cómo el sistema educativo está sufriendo, ya tanto en lo privado como en lo público, porque es una dificultad muy grande poder continuar la educación en una situación como esta, a distancia, donde las madres tenemos que asumir, por ejemplo, el reto de educar a nuestros hijos en casa sin tener las herramientas para hacerlo. Muchas madres sin tener tal vez acceso a internet o siquiera datos. Me contaron una niña que agarra el teléfono así y pasa con la manita arriba para poder ver lo que le han dejado en las clases. Necesitamos un pacto también por la paz del país, porque el problema de la seguridad no puede estar en manos nada más de la capacidad de cualquier gobierno de turno de mantener un pacto con los grupos criminales. La seguridad de los ciudadanos tiene que estar en las manos de la capacidad del Estado de llevar servicios básicos a toda la población, que haya agua, que haya unidades de salud, que a los niños se les pueda hacer sus controles pediátricos, que podamos tener energía eléctrica, seguridad. Y tercero, un pacto por la economía, por la reactivación económica. No es nuevo ahorita porque estamos cayendo en una depresión económica a nivel mundial, pero El Salvador nunca ha crecido lo suficiente y en los gobiernos pasados y en este tampoco hemos visto un despegue económico. Ok, Claudia, a tu criterio, perdón que voy a tener que traerla de nuevo al punto medular de lo que vamos abordando según las temáticas. ¿Tú crees que la Asamblea Legislativa está jugando un papel opositor congruente con lo que la realidad democrática en el país requiere? Creo que la Asamblea Legislativa está jugando un rol de oposición, sin duda, pero tampoco veo los espacios y la buena voluntad para jalar, digamos, la discusión y sobre todo un manejo inteligente, porque no es sencillo ser opositor de alguien como Nayib Bukele, pero creo que es necesario un rol inteligente y también sanear. Dijo Daniela que había un proceso de renovación en el partido. Yo les invito a los jóvenes que están empujando, que se están tomando esos espacios. ¿Por qué no piden o se pronuncian de forma pública por la extradición de Mauricio Funes o por la extradición de Sigfrido Reyes? ¿Por qué no le piden al partido expulsar a Merino? Entonces,
van a tener la solvencia moral, van a tener el espacio, la autoridad para poder empujar esa agenda de izquierda, que creo que es muy válido, muy importante que el país tenga esa representación de esa teoría. Yo solo quiero mencionar respecto a eso que nosotros... por alusión... Por alusión, en el FMLN nosotros estamos tomando las medidas necesarias. Nosotros, como vos ya lo decías, somos una generación que no ha estado en las decisiones anteriores que se han tomado, y por eso nosotros lo que estamos haciendo es pedir al FMLN que se cree una comisión donde va a investigar todos estos casos. Nosotros ya con conocimiento de causa podemos decir, estos son los casos que nosotros vamos a pronunciarnos públicamente, qué es lo que vamos a hacer con esto. Nosotros no estamos tolerando la corrupción de ninguna manera, estamos tomando acuerdos de país que nos permitan poder impulsar una agenda anticorrupción por el fortalecimiento institucional y por el fortalecimiento de la transparencia, que además el FMLN ha dado señales de eso. Ha sido pionero, por ejemplo, en el tema de la transparencia en nuestro país. El Instituto de Acceso a la Información Pública se creó gracias a iniciativa del FMLN. Yo creo que es importante también reconocer esos avances, y lo que te quiero decir es que nosotros estamos investigando y en su momento determinado nosotros vamos a tomar posición respecto a eso con conocimiento de causa. Es importante que suceda esto en todos los partidos políticos. Arena también tiene esos vicios. No se exorciza del pasado, ¿verdad? La única manera de que los partidos políticos actualmente tengan esa solvencia, tengan esa legitimidad ante la población, es sanear esos vicios de corrupción, reconocerlos, pedir disculpas y tomar las medidas legales desde casa para que esos casos de corrupción se desliguen del partido, se puedan sanear. Entonces creo que es importante hacerlo. Creo que la solvencia moral tiene que ir primero, y sobre todo una generación que quiera renovar la política debe hacerlo. Y una oposición es necesaria, pero también debe haber la capacidad, y ojalá, por eso digo que hay una asamblea legislativa equilibrada que nos permita llegar a esos acuerdos. Y el último pacto que me faltó decir es un pacto fiscal, porque necesitamos saber cómo vamos ya a vamos pagar. a hablar de eso. Sí. Vamos a ver, Mireya, ¿qué piensas de ese tema del tema de la corrupción y de los casos que mencionaba y que por la cual fue emplazada Daniela por parte de Claudia? ¿Qué piensas? En el aspecto de los pactos de corrupción, por el único que yo puedo opinar es por Mauricio Funes, que es el que fue nuestro presidente y sabemos que sí cometió actos de corrupción. Hasta el día de ahora no ha enfrentado esos casos, tiene que hacerlo porque es parte de poder devolverle algo a los mismos salvadoreños, a nosotros, porque al final es dinero de nosotros, del pueblo, el que se ha llevado y el que se ha robado y el que distribuyó a más personas. En ese aspecto sí necesitamos que la gente que ha cometido delitos se enfrente a las leyes de nuestro país y no que salgan huyendo, porque esa no es la manera correcta. Si uno desde el momento que entra a un cargo público, uno sabe las consecuencias que esto puede traer y uno sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no, porque moralmente uno debe de saberlo siempre y bajo nuestros mismos valores. Todos estamos expuestos a diferentes cosas, pero depende de nosotros el hacer las cosas correctas o no. En este aspecto sí hay personas de diferentes partidos y hablo de los dos bandos, no hablo solo de uno, hablo tanto de la derecha como de la izquierda que ha cometido robos a la población, y si no, pues ahí tenemos el ejemplo de un presidente preso actualmente, el otro lastimosamente murió, pero es algo que no enfrentó la justicia y no nos devolvió nada como población. Estos actos de corrupción no pueden seguir y es parte de la misma asamblea el que nos renovemos, el que transformemos, reformemos leyes para que hay casos que prescriben, hay casos que no deberían de prescribir. Porque delito es delito y eso siempre existe y uno debe siempre enfrentarlo. Y hoy por hoy lastimosamente hay casos que prescriben a los 10 años y después queda como si nada, claro, como que no sucedió, pero necesitamos que ese tipo de reforma sí suceda, porque no podemos seguir teniendo personas que se envuelven en el fuero para que no los sigan juzgando, y otra es que tenemos personas que cometieron un delito y a los 10 años ya no van a ser juzgadas porque entorpecieron la investigación, A o B motivo, pero ya no siguieron
el proceso judicial. Entonces, todo ese tipo de corrupciones son las que tenemos que ir cambiando y es parte del que el país pueda seguirse desarrollando, pueda transformarse y podamos avanzar como país. Okay, Daniela, ¿quieres? De hecho, en otros espacios yo misma lo he manifestado y he exigido. Y yo creo que es necesario que todas las personas que están siendo señaladas por actos de corrupción respondan ante las instancias necesarias. Yo lo he dicho, no he tenido ningún problema en reconocerlo. Creo que es importante para nosotros como partido. Nosotros además lo hemos reconocido. En el caso, hay compañeros que están siendo señalados y que ellos mismos se han presentado a las instancias correspondientes para que puedan ser investigados los hechos. Yo creo que es necesario. Además, nosotros sabemos que existe en nuestro país un tema de justicia selectiva. La justicia en nuestro país funciona, pero ¿para quiénes? Ahí tiene un montón el fiscal de denuncias que yo misma he ido a interponer contra actos de corrupción por este gobierno. ¿Y cuáles de todas esas denuncias de corrupción le ha dado seguimiento? ¿Cuáles de todas esas está investigando? ¿Cuáles son los casos que realmente está judicializando? Yo creo que es importante también ponerle atención a eso y es necesario además que nosotros reconozcamos que la oposición en este país está atravesando por una persecución política complicada. Lo hemos visto en el caso de los periodistas que están siendo atacados, mujeres que están siendo agredidas a través de las redes sociales y a través de otros espacios, eso con el fin de desacreditar la imagen de una persona y posteriormente utilizar los mecanismos como es en este caso la Fiscalía General de la República o el órgano judicial para poder perseguir política y jurídicamente a una persona. Yo creo que es necesario también poner atención en estos casos y es necesario identificar y estudiar cada uno de los casos, exigir pruebas en esto y además que la ciudadanía tome una función activa de poder denunciar todos los actos de corrupción y en el caso de que ustedes mencionan, si ustedes saben de algún funcionario del FMLN, yo los invito a que vayan a las instancias correspondientes y que con prueba lleguen y verifiquen y denuncien estos casos. No podemos estar tolerando la corrupción en este país. Okay. Bueno, creo que ese llamado es muy válido, ¿verdad? Y además creo que no podemos solo mantenernos como partidos políticos en esa, solamente luchando contra la corrupción y menos de forma selectiva. También el país necesita que nos pongamos a trabajar. Es importante que la oposición haga ese rol de que haya un respeto de la legalidad, ¿verdad? Y que podamos denunciar tanto a los funcionarios de nuestros partidos como de los demás. Ok, Mireya, ¿quieres hacer una última conclusión de ese tema? Porque cuando regresemos quiero hablar de este debate que también se concentra hoy en día, que es estudiar y analizar posibles reformas a la Constitución. Y no sé quién de ustedes mencionó el tema relacionado con los delitos de prescripción, o la prescripción de los delitos, perdón. Así es que, a ver, Mireya. En ese aspecto, parte fundamental que la misma población, que el mismo país avance, es el denunciar este tipo de actos de corrupción, ya sea interno en nuestro partido, ya sea que tenga un cargo público o no tenga un cargo público. Es parte fundamental del avance de nuestro país, el poder legislar también con transparencia, el poder hacer una gobernabilidad transparente. Sin duda es de lo más importante para cada uno de nosotros, el siempre mantener nuestros valores al máximo en representación para el pueblo, nuestra moralidad. Y son parte de la misma Constitución que lo menciona, el tener una moralidad evidente, y es fundamental también para poder lograr un avance de país. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos entramos con ese tema, ¿les parece? Aprovecho también para invitarlos a que me acompañen hoy a sintonizar el debate político semanal en radio a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López, Radio, TV, digital. Estamos llevándoles también a ustedes un análisis importante. Estarán con nosotros Ronald Umaña, Marvin Aguilar, Romeo Auerbach está de invitado hoy también, ante la ausencia de Julio Valdivieso, que tiene un compromiso. Esto es 6 de la tarde, no se lo pierda, por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y por supuesto estamos en Facebook Live para que usted nos sintonice también a través de la plataforma Zoom. Así es que ahí está la invitación para que no se pierdan el debate político semanal que tiene Grupo Radial Megavisión a través de Radio Fuego. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar en sintonía de nuestro programa. Antes de comenzar con el tema que había dejado planteado anteriormente y que está relacionado con la discusión alrededor de las posibles reformas que requiere la Constitución de la República, me gustaría también conocer de ustedes la opinión para analizarla en el contexto de cómo está el país, el discurso que el día de ayer el presidente Nayib Bukele diera ante la Organización de Naciones Unidas, en la cual habló de muchos aspectos relacionados específicamente sobre el desafío de cómo debe de trabajar o desarrollar sus actividades, en este caso Naciones Unidas, algo que trajo consigo una serie de posturas de algunos sectores en la que debió haberse aprovechado también para hacer denuncias de tipo de necesidades sociales con las cuales países como los nuestros incurren. A ver, comienzo contigo, Mireya. ¿Cuál es tu lectura del discurso del presidente el día de ayer? El discurso del presidente el día de ayer fue fuerte, pero realista. Él mismo mencionaba que debemos de ir cambiando, el mundo ya cambió y nosotros debemos como personas hacer esa transformación también al cambio, porque si el mundo sigue cambiando y nosotros seguimos en la misma situación, entonces estancamos al país. Parte de eso es hacer la transformación del mismo. Él mismo mencionaba que a raíz de la pandemia fue que se vio obligado empezar a hacer este tipo de reuniones de forma virtual. Él ya lo había dicho el año anterior, que era necesario que se transformara este tipo de cosas. Lastimosamente, la mayoría de personas, hasta que ya están en la situación, es que hacen el cambio y no lo hacen previniendo. El mismo discurso de él mencionaba también que a nivel mundial esto ha sido afectado a través de la pandemia y a través de diferentes situaciones, pero teníamos que aprender a aprovechar el recurso más importante que teníamos en ese momento, que es el Internet, para poder hacer también esa transformación y es parte de lo mismo que tenemos actualmente en la Asamblea Legislativa. Nos tienen estancados porque no han logrado transformarse, no han logrado cambiarse ese chip y es parte del reto que tenemos como jóvenes, lograr la transformación, lograr que el país salga adelante, lograr una mejor educación como país, un mejor sistema de salud como país, para poder enfrentarnos a diferentes retos que vengan, pero estar preparados. El presidente hizo todo lo adecuado, al tiempo perfecto, cerró en el momento idóneo las fronteras. Si no hubiese sido así, imposible que el país era imposible que el país no hubiera tenido contagios, porque a nivel mundial era una pandemia. Pero lo que logramos con esto, que cuando el presidente cerró a tiempo, el Ministerio de Salud cerró a tiempo las fronteras, es disminuir el contagio. El país, sí es cierto que tuvimos un contagio alto, pero no un contagio como se ha visto en otros países, como Ecuador, que eso fue horrible. Se los juro que yo creí que nosotros íbamos a llegar a una situación así si no se lograba hacer las cosas inmediatamente. ¿Logramos prevenir ese tipo de cosas? Sí. Por eso hemos logrado reactivar la economía ahorita. Por eso hemos vuelto a nuestros trabajos. Es cierto que esto nos afectó económicamente a nivel mundial, a unos países más que a otros, pero es parte de la nueva asamblea el crear y reformar leyes y en conjunto con el gobierno central a lograr acuerdos para poder volver, no tal vez a la economía que teníamos, porque es cierto, hemos tenido un retroceso, pero sí lograr salir más rápido de esto. Ok, Daniela, ¿estás de acuerdo con ese análisis? Yo quisiera preguntarle a Mireya cuáles son los temas reales de país que fue a plantear el presidente en su discurso ante la ONU. Mireya, por alusión. Mucha gente decía que el presidente debía de mencionar el tema del TPS. Sí tendría que haberlo mencionado, podría ser,
pero también teníamos temas importantes como el cómo manejamos la pandemia, la ayuda que tuvimos internacional, porque sí tuvimos ayuda internacional para el logro de la pandemia. El mismo presidente lo mencionó en su discurso. Y hoy por hoy el desafío más grande que teníamos es el lograr traspasar esa barrera de la pandemia a la nueva normalidad. Okay. A mí me parece muy preocupante porque realmente el tema del TPS es un problema que aqueja a nuestros connacionales en el exterior. Es un problema grave de país que nosotros necesitamos resolver. Y la misma embajadora que ya decíamos que es fiel admiradora de un genocida en este país y que ha sido la actual embajadora nombrada de El Salvador en Washington, ella no está brindando soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que el gobierno está brindando para nuestros connacionales que están preocupados por su estatus en Estados Unidos? ¿Van a regresar acá? ¿Cuáles son las condiciones? Si usted misma ha dicho que no existen condiciones económicas para que ellos puedan tener una vida digna en este caso. ¿Cuáles son las soluciones que el presidente está proponiendo para resolver el ingreso de muchas familias que no tienen en este momento cómo pagar sus créditos, que durante el espacio de la pandemia adquirieron un montón de deudas? ¿Cómo va a ser esas familias para pagar esos créditos? ¿Cómo van a ser las familias que no tienen ahora cómo garantizar su alimento? ¿Cómo mandar a los niños, bueno, en este caso, cómo garantizar, por ejemplo, el acceso a la educación, que ya lo mencionaba, creo que Claudia, en el tema de el acceso al internet, que es uno de los, hoy en día, en el marco de la pandemia, es uno de los principales problemas que tenemos para que la gente en las zonas rurales no puedan acceder a la educación. Entonces, ¿cuáles son los temas de país que el presidente fue a plantear a la Asamblea de Naciones Unidas? Yo pregunto porque realmente no vimos nada de eso. Lo único que llegó a hacer es a desacreditar el trabajo que está realizando la ONU. Entonces, ¿en qué estamos? Claudia. El problema que veo del discurso del presidente, si bien fue muy inspirador en términos de apostarle a una innovación, apostarle a un cambio de esquema, de la forma de trabajar, pero creo que este cambio se va a dar por hecho de la pandemia, ¿verdad? En todo el mundo. Lo que lamento es que se fue a representar a sí mismo, fue a representar su personaje del rebelde, de aquella persona que va en contra de lo establecido. Y está bien, el presidente tiene derecho a hacer esto. Pero creo que habían temas importantes. Este es el foro internacional más importante a nivel mundial, en el que van todos los jefes de Estado. Y hay un espacio para hablarle al mundo, y el mundo está viendo a los presidentes. Entonces habían temas que creo que había que tocar. Cómo en el marco de la cooperación multilateral, en el marco de la colaboración entre todas las naciones del mundo, llegamos a acuerdos importantes en temas como, por ejemplo, el cambio climático. Si esta pandemia en la que hemos vivido realmente ha sido una consecuencia del cambio climático, que tiene otras consecuencias que vienen y que nos deben preocupar, por ejemplo, el acceso a los alimentos. Cada vez vemos menos diversidad por ejemplo, ya no vemos tantas paternas, ¿verdad? O pitahaya, ya el comercio solo nos ha permitido que vayan reduciéndose el acceso a ese tipo de alimentos que son muy nuestros. Y el acceso, por ejemplo, al agua también está siendo afectado por el cambio climático, y son países como los de nosotros los que son más afectados. El tema de las tormentas y estos eventos climáticos que vienen a hacer tragedias en nuestras familias. Entonces, ese era el momento para hablar de eso y pedir compromiso a las grandes potencias para reducir sus emisiones de carbono, por ejemplo. También la lucha contra el crimen organizado, de manera que los países podamos organizarnos mejor para esto. Y también creo que después de la pandemia ha quedado claro que un gran tema es cómo construimos lo que se le llama técnicamente sistemas de protección social, que cualquier persona, sea que tenga un empleo formal o sea una persona que vende en el mercado, que pueda tener acceso a salud, que pueda tener acceso a un reconocimiento de los días que no puede trabajar. ¿Qué le toca a la señora del mercado, por ejemplo, cuando se enferma? Cuando entrevistan a una señora del mercado y le dicen, mire, fulanita, tiene tantos años de vender aquí, pero cuando usted está enferma, ¿qué hace? Me la aguanto, dice. Entonces, la economía del país está sostenida sobre el sufrimiento de mucha gente. Tenemos que apostarle a tener sistemas
de protección social, y eso se ha visto en todos los países del mundo, y para que eso sea posible también es necesario cambiar la forma en la que se pagan impuestos, se cobran impuestos para que haya más equidad. Y solo quisiera terminar diciendo que extrañé las disculpas del presidente por haber dejado en visto a las Naciones Unidas cuando Naciones Unidas mandó una carta al gobierno de la República de El Salvador ofreciendo su apoyo técnico para una CICIES realmente fuerte y realmente independiente como la que hubo en Guatemala, y que estábamos realmente esperando que esa promesa que hizo él de que hubiese una CICIES como la de Guatemala se configurara en el país. Pero lo que tenemos lamentablemente es un juguete de CICIES, un juguete del presidente que lo ocupa. Cada vez que hay un señalamiento de corrupción, dice, no, la CICIES ya está investigando, y entonces nos queda ese consuelo, ¿verdad? Mireya, ¿tienes algo que complementar para irnos a una pausa y regresamos con el tema de la posibles reformas que se le quieren hacer a la Constitución de la República? Mireya. Daniela mencionaba que no tenemos los recursos necesarios o qué ofrecerle a las personas para que retornen. Solo recordarle que 10 años estuvo el FMLN y 20 Arena y no hicieron nada en eso, y el actual presidente está tratando de hacer algo, cosa que jamás hizo ni Arena ni el Frente. Tuvieron mayoría en la asamblea ambos partidos y tampoco hicieron nada, y esto es algo que depende tanto de la asamblea legislativa como del gobierno central, hacer y crear los estadios para que la gente pueda regresar. Todavía tuvimos caravanas que se han ido. ¿Y por qué se han ido? Porque no encuentran en el país lo necesario para vivir. Pero esto es parte de lo que hemos heredado de los gobiernos anteriores, no es algo nuevo. Por lo tanto, no podemos decir que este presidente no ha hecho algo si está tratando de hacer y hacer modificaciones. Es cierto que le vino a afectar la pandemia en la toma de decisiones. Claro, le ha afectado la pandemia, por eso no ha podido desarrollar más proyectos, no ha podido hacer todo lo que había dicho. ¿Por qué razón? Por la pandemia, pero estuvieron 20 años Arena y 10 años el gobierno y no hicieron absolutamente nada. Solo quiero recordarle a Mireya que el presidente recortó todos los programas sociales antes de la pandemia. Entonces no me puedes decir que los gobiernos anteriores del FMLN no le apostaron al desarrollo y a sacar de la pobreza a mucha gente, que esas eran las líneas que nosotros deberíamos de mantener, pero eso no lo hemos visto con el presidente actual. No lo hemos visto porque no ha existido una política pública en favor de las grandes mayorías más desposeídas de este país. Mire. Bueno, pues yo sí lo he visto, no sé si no has visto a la gente en la calle que sí se le ha brindado las canastas solidarias, parte de lograr el bolsillo de la gente. ¿Cuánto ha sido la deuda que tenemos nosotros para que se paguen esas canastas solidarias? Pero ¿cuánto ha sido el robo que ha hecho los dos partidos y cuánto es lo que robaron? ¿Cuáles son las pruebas que vos tenés? ¿Cuáles son las pruebas que vos tenés? Pues te invito a que las presentes. Te invito a que las presentes. Y si no tuviéramos también un presidente. Te invito a que las presentes. Lo que sí es cierto es que el presidente ha recortado la inversión social en nuestro país. Es una realidad. Sería bueno que en lugar de echarnos las culpas para atrás o para adelante, esta nueva generación de políticos y de mujeres políticas pongamos sobre la mesa propuestas, porque las necesidades son reales. Ok, hablemos de propuestas cuando regresemos. Gracias. Son las 7:31. Gracias por sintonizarnos. Saludos muy cordiales a todos los salvadoreños en el mundo que están conectados a través de nuestra señal en Facebook, en Twitter y a través de nuestra aplicación directa Megavisión Go. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recientemente fue sometido a consideración de la población o de la opinión pública la necesidad de establecer y estudiar algunos aspectos relevantes que tiene la Constitución de la República, que data desde el 83 actualmente. Tuve la oportunidad de conversar este tema en amplio y a profundidad con el vicepresidente de la República, a quien se le ha encomendado precisamente entrar en detalle en la formulación de comisiones que busquen de alguna manera lograr este objetivo. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes como elementos de la nueva generación de la clase política que busca
una diputación, y cuáles son los aspectos medulares, quizás retomándolos porque sé que a lo mejor habrán muchos, 2 o 3 que de alguna manera serían puntuales y preocupantes o de alguna manera que debe de darse la atención. Comienzo contigo, Daniela. Bueno, nosotros creemos que es necesario plantear ciertas reformas constitucionales, siempre con un eje central humanista, siempre con un eje central de garantizar que las grandes mayorías desposeídas estén representadas en esas reformas. Uno de los principales es que nosotros consideramos necesario de que se reconozca como derecho fundamental al agua, porque ya la Sala de lo Constitucional lo ha derivado, lo ha elevado a rango constitucional, porque la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional tiene ese rango para poder hacerlo, pero nosotros consideramos que es necesario que se eleve de manera textual a la Constitución y que además se genere un mecanismo legal, un marco normativo legal que permita regular todo el derecho fundamental al agua. Nosotros creemos que es necesaria esa reforma constitucional. También creemos que es necesario algunas reformas encaminadas al fortalecimiento institucional de nuestro país y principalmente para garantizar la transparencia en este país. Por ejemplo, la Corte de Cuentas de la República se elige por mayoría simple. Nosotros consideramos que es necesario que se elija por mayoría calificada. Pero el punto medular acá es quién está proponiendo reformas constitucionales. Lo está proponiendo un ejecutivo que constantemente hemos visto una línea de bloqueo, de no respeto a la Constitución. Incluso en el marco del 9F lo que hubo fue un quiebre al Estado constitucional y democrático de derecho, una ruptura constitucional. Hemos visto que esta es la gente que ahora está proponiendo reformas constitucionales. ¿Para qué? Entonces, ese es el punto de discusión, es un punto de partida necesario que creo que la gente debe tenerlo en consideración y que veamos y que analicemos cuáles son las reformas o cuáles son las propuestas de reforma a la Constitución que están planteando. Okay, Claudia. En el segmento anterior vimos un debate bastante intenso entre las compañeras y esto se refleja en el país, se refleja en la Asamblea Legislativa, las relaciones entre la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia. En condiciones como esa de confrontación es muy difícil entrar en el debate de una nueva constitución o de hacer reformas constitucionales profundas. Pero si entramos en el tema, creo que debería ser un proceso, primero no de un cambio total de constitución, porque la constitución debe tener tiene que tener una continuidad de lo que ha venido siendo. El núcleo de la Constitución creo que no debe tocarse. La inspiración, la inspiración humanista, la división de poderes, etcétera, y sobre todo los derechos que ya están reconocidos. Una Constitución que se reforme debe reformarse no para regresar o tener menos derechos los ciudadanos y más poder los funcionarios públicos, sino al contrario. Cualquier reforma de Constitución debe dar más derechos y debe poner más límites al poder del Estado, porque para eso existe la Constitución. Sí creo, coincido, y desde el partido Vamos hicimos un pronunciamiento el viernes pasado, que es necesario que se reconozca el derecho humano al agua y saneamiento. Importante el apellido porque no solo es necesario que el agua salga del chorro, sino también que se vaya, ¿verdad? Cuando ya es agua, aguas negras, por ejemplo, porque también en el ciclo que cumple el agua, eso puede contaminar los mantos acuíferos. Y también es importante porque en un momento de una disputa judicial, la persona que está defendiendo a la comunidad que tiene violados sus derechos ambientales puede tener en el mismo rango el derecho constitucional al agua o el derecho constitucional también a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado frente a un derecho también muy legítimo que es la propiedad privada o la libertad económica. Creo también que es necesario darle más profundidad a los derechos sociales, a los derechos culturales de la población, la educación, la salud, también el trabajo, la estabilidad laboral debería ser reconocida en la Constitución. Ok, pero eso lo está, y está de manera un poco genérico. ¿Qué en lo particular te interesaría o te preocuparía a ti el estar abordando en el tema en particular? Bueno, creo que es importante, por ejemplo, la educación que sea profundizada como un derecho y deber que está en la Constitución, pero también que la Constitución establezca los grandes principios de la educación, porque la educación tal cual la estamos teniendo, estamos educando a la gente para ser empleados, para memorizar,
Y realmente el paradigma de la educación debe ser no solo para saber, sino saber hacer, saber aprender y saber ser ciudadano, ser parte de una comunidad, ser una persona que aporte a la sociedad. Y en la parte de los derechos políticos, yo sí creo que es importante que se reconozca al menos la iniciativa legislativa popular, porque solo a través de un diputado puede la ciudadanía proponer una reforma a las leyes del país. Es necesario darle más poder a la ciudadanía y que a través de una recolección de X número de firmas, quizás lo equivalente a con lo que se elige un diputado, podamos, por ejemplo, proponer la ciudadanía sin necesidad de tener que estar enamorando a algún diputado para que nos represente, poder proponer una reforma legal. Y de ahí creo que es importante en la parte, no de los derechos, sino en la parte de la estructura de la Constitución, regular mejor el fuero. Definitivamente el fuero es una figura de la que década tras década se ha abusado. El fuero no es un privilegio, no es un derecho del funcionario, es una prerrogativa para proteger el cargo. Y por ejemplo en los delitos comunes creo que no debería haber fuero. Vamos a entrar a ese tema. Vamos a ver, Mireya, ¿cuál es tu análisis? Y luego regresamos a 3 aspectos puntuales que a mi criterio preguntárselos a ustedes qué harían si fueran electas diputadas y qué harían con esos temas. Mireya. Toda constitución necesita tener una revisión periódicamente. Recordemos que la nuestra más aún porque es producto de una guerra. Lo que ahorita ha hecho el presidente es nombrar al vicepresidente para que busque o estudie las posibles y necesarias reformas de la Constitución. Pero esto no quiere decir que ya está dicho cuál es la reforma. Es la búsqueda de las posibles. No quiere decir que A o B artículo va a ser modificado, porque se ha estado especulando de que se va a modificar la reelección del presidente, que se va a modificar otro tipo de artículos. Esta es la posible ¿Tú estarías de y acuerdo necesaria. con la reelección del presidente que se incluye en la Constitución? Ahorita recordemos que si se llega a incluir, esto lo va a ratificar también la Asamblea del 2024, no es solo de esta Asamblea. Entonces, hoy por hoy, por supuesto, estoy de acuerdo. Ha hecho un buen papel, por eso Cambio Democrático se ha sentido identificado con los proyectos que ha desarrollado Nayib Bukele. Nosotros compartimos la visión de país y por eso, y mientras él siga manejándose de esa forma con la visión de país y nosotros sigamos coincidiendo, por supuesto lo vamos a seguir apoyando. De acuerdo, ok, qué bueno saberlo. Me voy a la pausa. Perdón. No logré terminar. Ok, por favor. Perdón. Okay. Como mencionaba, lo único que ha hecho el presidente ahorita es nombrar al vicepresidente para que revise las posibles modificaciones, pero recordemos que esto no depende del gobierno central. Al final esto va a llegar a la Asamblea y allá es quien se va a tomar la decisión si se hace o no esa reforma. Entonces, la población no debe de preocuparse. Esto es algo que se hace en diferentes países, no es solo en el nuestro, no es algo de sorprenderse, y nosotros debemos de actualizar también nuestra Constitución a los tiempos actuales, por supuesto. En aquel tiempo, cuando fue reformada en tiempos de guerra, fue beneficiada para los dos bandos de ese momento y no viendo en la población en general. Ok, voy a hacer una pausa porque regreso con los puntos que había dejado planteado. Regresamos, vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente. Bueno, uno de los aspectos medulares que en la Asamblea Legislativa ha sido punto de mucha crítica es el tema del fuero, que creo que tú lo mencionabas por el abuso en el que en su momento en esto se incurría, sobre todo cuando se trataba de ver aquel tipo de delito penal y los delitos que estaban concernientes en los artículos que de alguna manera pues protegen de la actividad legislativa a los diputados. A ver, Mireya, en el caso tuyo muy en particular, ¿estarías dispuesta a dar tu voto para que de alguna manera el fuero se eliminara si fueras electa diputada en la Asamblea Legislativa? Sí, estaría de acuerdo. Eso es algo que no debería de existir, porque si estás haciendo las cosas bien para
para el país no existiría un tipo de persecución. ¿Estarías dispuesta también en trabajar por eliminar el nepotismo y las contrataciones de aquellos grupos de personas que en algún momento han sido seriamente cuestionadas, que no trabajan pero que sí cobran en la Asamblea Legislativa? Por supuesto, eso es algo que no debería de existir. Claro, hay personas que tienen capacidad, que son de la misma familia y tienen mucha capacidad, pero uno también debe de priorizar y ver también en las demás personas esa misma capacidad. A ver, ¿tu voto fuera independiente a la hora de participar en una votación, perdón? Totalmente independiente. Cambio Democrático en sus mismos estatutos nos facultan para la toma de decisiones individual, y eso lo he demostrado desde el Consejo Municipal hasta el día de ahora, y en la Asamblea por supuesto que lo voy a demostrar, porque uno debe de gobernar siempre para beneficio de la gente y no del partido político que representa. Claudia, el fuero, ¿tú estarías de acuerdo que se eliminara por completo? Sí, creo que el fuero no es eliminarlo por completo, sino modificar esa parte para que realmente pueda haber acceso a la justicia. Creo que el fuero debería funcionar solo para delitos oficiales y garantizando el derecho de las personas que están accediendo a la justicia de que, por ejemplo, se resguarden las pruebas. En el caso del diputado Magaña, que ha sido muy sonado, las pruebas desaparecieron bajo la excusa de que tenía fuero y no se podía empezar a procesar. Creo que el fuero debe estar nada más para proteger el cargo, de que no sea interrumpido por repetidas acusaciones. Nepotismo y contrataciones. Sí, en ese caso hemos dicho hasta el cansancio desde el partido Vamos que es uno de los principales focos de corrupción de la Asamblea Legislativa, y aquí ningún partido se salva. Normalmente las plazas en la Asamblea Legislativa se ocupan para pagar favores de personas que trabajaron en las campañas. Hay una gran cantidad de empleados que no llegan a trabajar, pero que cobran planilla, y algunos, en el peor de los casos, de lo que cobran todavía le pasan la mayoría al partido para seguirse financiando de los fondos públicos. ¿Tu voto independiente lo tendrías ahí o estarías sujeta a lo que tu partido demande? Mi voto independiente estaría siempre a disposición de lo que es mejor para el país, porque un diputado, y está en la Constitución, se debe a la Constitución y las leyes, debe votar según su conciencia. Y eso no significa que voy a ser una funcionaria que no tenga un norte ideológico según me convenga, porque eso se suele decir que voy a votar independiente de mi partido. No, puedo votar independiente si el partido en algún momento que no lo hace tira alguna línea, ¿verdad? Eso definitivamente no lo aceptaría, pero sí votaría en función de los principios y valores que están establecidos en los estatutos del partido, que son por los cuales yo estoy formando parte del mismo, que es el tema del humanismo, la justicia social y el equilibrio de los intereses económicos en la sociedad. Ok, en esa misma consonancia, Daniela, ¿tu voto fuera independiente si fueras electa candidata, si fueras diputada en la Asamblea Legislativa? Solo quería hacer una aclaración por la intervención anterior. Respecto al tema de la reelección del presidente, eso no se podría plantear ni siquiera en una reforma constitucional, porque esas son cláusulas pétreas ya establecidas en la Constitución. Todo lo referente a la forma de gobierno es irreformable en nuestra Constitución, así que ese punto no podría entrar en una discusión de reforma constitucional. Eso como primer punto. Ok, pero por reacción, por alusión y reacción. A ver, Mireya. Obviamente no se va a tocar ese tema, todo el mundo ha enfrascado eso, pero lo ha hecho de una forma errónea. El mismo presidente ha dicho que no se va a tocar ese tema. El mismo vicepresidente, no sé si lograron ver la entrevista que Ernesto le hizo de 1:30 a nuestro vicepresidente, donde dejó claro los puntos que se iban a tocar y cuál era la forma que se iba a hacer la revisión de la Constitución. Y este tema no es uno de esos. Ok.
Bueno, respecto a la pregunta, no sé si las 3 preguntas respecto al fuero. Sí, las 3 preguntas te decían. Vamos primero, o sea, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, te preguntaba, tu voto independiente, ¿tu partido te dejaría votar independientemente si fueras electa candidata? Es que no es si me deje o no. Yo tengo una posición propia que la vamos a llevar a discusión colectiva porque el FMLN se caracteriza por eso. El FMLN siempre ha votado en bloque, pero se ha hecho una discusión previa para poder tomar esas decisiones. En caso de que el FMLN tome una posición en contra de los mismos principios nuestros establecidos en nuestros estatutos, yo podría dar un voto en contra, pero eso no es la regla general. Nosotros siempre votamos de manera colectiva, nosotros siempre hacemos discusiones de manera colectiva y eso lo hemos demostrado a través de la historia. Con respecto al tema del fuero constitucional, yo coincido con Claudia respecto a que el fuero es en función del cargo, es para proteger el cargo, no a la persona, y por lo tanto no debería existir fuero constitucional para los delitos comunes en este caso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y con respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y el nepotismo, que esa no es una reforma constitucional, sino que a nivel legal, pero es una reforma que se puede plantear en la Asamblea Legislativa para que no prescriban los delitos referentes a la corrupción. Y con respecto al tema del nepotismo, creo que debemos ser claros, contundentes, y como lo decía Claudia en la intervención anterior, creo que en eso nosotros necesitamos generar consensos para poder garantizar la transparencia en nuestro país y en las instituciones del Estado. A ver, un poco, querías abonar un poco. Sí, quiero abonar el tema de la reelección del presidente. De hecho, la Constitución dice que pierden los derechos del ciudadano quien haga proclamas a favor de esto. Y es que no es un tema de que hay que modernizar la Constitución, que este presidente ha hecho un buen trabajo, no. Creo que es un tema que nunca ha sido diferente en toda la línea de nuestra Constitución. Aunque lo aclaró muy bien conmigo el vicepresidente, que no es un tema que y eso creo que es valioso y es muy importante que se mantenga de esa manera. Y es muy importante que se incluyan voces disidentes en esta discusión. Veo con buenos ojos, por ejemplo, que el subdirector del IDUCA ha aceptado el reto de formar parte de esta comisión. Es importante también que esta discusión no sea a puerta cerrada, que la información que ahí se discuta, que los debates que ahí se discutan, como nos importan a todos, debería ser lo más transparente posible. Claudia y el resto de mesas, el tema, esa reforma de no prescripción ha estado en la Asamblea desde noviembre de 2016 así es. Y no ha sido aprobada. Y eso pasa por preguntarle a los partidos qué ha pasado, ¿verdad? A los que han estado ahí, desde Cambio Democrático y el FMLN que han estado ahí. A ver, tienen la palabra. Sí. En este tema ha sido grave que la misma Asamblea no lo haya aprobado nunca, el que no prescriban los casos. Recordemos que a ellos es a quien más les beneficia en su mayoría, tanto en casos municipales como en casos a nivel nacional. Entonces es grave que ninguna asamblea de las que han estado hayan visto este tema y lo hayan tocado para poder hacer un cambio, una modificación, porque es parte del mismo avance del país, el que estos casos nunca queden impugnes. Y lastimosamente la asamblea, como lo mencionaba, no nos representa. Todas las asambleas que han pasado no nos han representado. Y el diputado Juan José Martel, es cierto, es diputado de la asamblea, pero solo es un voto. Ok. Daniela. En este caso yo quiero aclarar que nunca he sido funcionaria pública, y en caso de que yo llegue a la Asamblea Legislativa como representante del pueblo, esa va a ser una de mis principales propuestas y la primera que voy a realizar. Ok, a ver, ¿cómo piensan de alguna manera elevar esa categoría a la cual ha decaído la de la figura de un diputado o diputada? Porque ese es uno de los aspectos que creo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Entrar a la Asamblea Legislativa es como entrar bajo esa mirada del desgaste que han tenido. ¿Fácil o difícil mejorar? ¿Y qué harían ustedes por mejorar la imagen de los diputados en la Asamblea Legislativa? Claudia, comienzo contigo, 30 segundos. Es un reto, realmente, es un reto, pero creo que necesitamos una Asamblea Legislativa más legítima, sin duda. Creo que pasa por limpiar la casa, es por limpiar primero lo que está dentro, ¿verdad? Como partido tenemos un compromiso que hemos repetido en muchas ocasiones de no repetir
estas malas prácticas de corrupción. Porque vean la calificación que dio últimamente la... Sí, es sumamente baja sin duda, porque primero necesitamos elevar el debate legislativo, necesitamos quitar la corrupción y que se sigan robando los fondos de la Asamblea Legislativa para pagar campañas políticas. ¿Tú votarías por cuando se trata de elegir a funcionarios de segundo grado, que no me gusta ni el término de segundo grado? Elecciones de segundo grado. Elecciones, ¿verdad? ¿Tu voto sería independiente o sería también impuesto por tu partido? Mira, yo creo que ahí tengo mucha trayectoria en el tema. Porque ese ha sido uno de los grandes... Por supuesto, y esa es una críticas de los temas que como partido y en caso de mi candidatura queremos tocar. Necesitamos fiscales, magistrados y jueces independientes. Independientes en esa materia. A ver, vamos a ver, voy a correr un poco. Daniela, ¿cómo sería tu papel si fueras electa en ese aspecto? Yo creo que lo más importante es que desde nuestra propia individualidad nosotros seamos funcionarios probos y éticos, porque si no existe esa característica dentro de la individualidad de cada uno y cada una, entonces no podemos garantizar que la Asamblea Legislativa sea saneada, sea transformada y que esté representando de manera legítima los intereses de la gente. Ok, Mireya, veamos tú. Parte de los cambios que se piensan introducir en la nueva Asamblea y yo no la veo difícil transformar la Asamblea. De hecho, ahora las personas tienen una mentalidad más abierta en esto porque se les ha brindado todas las herramientas para que puedan conocer la situación del país. Y parte de esto será el trabajar en conjunto con el gobierno central en la toma de decisiones idóneas para el país. Siempre enfocado en los salvadoreños, por supuesto, en la toma de decisiones para beneficio de ellos, jamás para beneficio de los pocos. Porque quienes me van a llevar ahí son los salvadoreños. Gracias, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado esta mañana. Creo que ha sido importante conocer desde la perspectiva de ustedes cuáles son sus expectativas de cara a este proceso de elección al que se vamos a someter. Este día, por cierto, hay un llamamiento, creo ya, de parte del Tribunal Supremo Electoral. Y vamos a estar desde luego dándole seguimiento y las invitaciones pertinentes más adelante para que nos acompañen. Daniela, muchísimas gracias por habernos acompañado y qué gusto conocerte. Muchas gracias, Ernesto. Estamos a la disposición de cualquier debate y espero que podamos conversar nuevamente. Claro, por supuesto, así será. Claudia, gracias también por haberme acompañado. Gracias también a ti, Mireya. Gracias. A ustedes, amigos que nos han estado sintonizando, muchísimas gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.